¿Qué se espera del hombre justificado? Que crezca en santidad. Claro. Este es un señor que ha sido justificado, que se le ha dicho que es justo. Habíamos dicho la vez pasada, el Señor justifica, o sea, declara justo, el Señor perdona, es decir, el Señor ya no culpa, pero aunque el Señor no nos culpa, no somos sino inocentes. No somos inocentes. Poníamos el ejemplo, si un hombre debe una cantidad de dinero, y el acreedor dice, te perdono la deuda. Este deudor tiene que pagar. No, ya no es deudor siquiera. No. Ya no es deudor. Pero él tiene la costumbre de no pagar. Tiene la maña de no pagar. Sí. El libro de Proverbios dice, el malvado pide prestado y no paga. No paga. El justo, al contrario, da de manera abundante, liberal. Entonces este hombre es un deudor, el acreedor le perdona la deuda, por lo tanto el deudor ya no es ya no es deudor. ¿Tiene que pagar algo? No, porque ya le perdona la deuda. Ahora la pregunta, ¿qué vamos a decir? ¿Ese deudor es buena paga? ¿Puede el deudor salir y decirle a la gente, mire, soy tú más de buena paga, présteme algo? No. ¿Qué le van a decir? No. Que no. A correr cuando usted venga a pedir prestado. Sí. Claro, le van a decir, bueno, dame de garantía hasta la mujer y los hijos. Hipoteque. Como hacían antes. Exactamente. ¿Qué garantía me das? Cierto. Entonces, fijémonos. Nuestro Señor nos perdona nuestros pecados. ¿Qué vamos a decir? ¿Que somos inocentes? ¿Porque el Señor nos perdonó? No, acordémonos, leíamos del apóstol Pablo que dice en 1 Timoteo capítulo 1. Habiendo sido yo blasfemo. Pero eso lo hice por ignorancia, porque no tenía fe. Sí. Así fui recibido en misericordia. Entonces, por favor, regresemos a la misericordia y consideremos qué es la misericordia del Señor. ¿Pero qué se espera entonces de este hombre que ha sido justificado? Que le han perdonado la deuda. ¿Qué se espera de este hombre al cual otro le ha dicho, te declaro justo? ¿Por qué? Porque yo pagué por ti. ¿Qué se espera de él entonces? ¿Que salga y pida prestado y no pague? Porque siempre le han. ¿Qué se espera de él? ¿Se espera? No. Se espera que sea santo. Se espera que sea santo. Hay una muy mala costumbre que se ha metido al cristianismo, y es que, se ha metido desde el principio, y es que, por ejemplo, el apóstol Pablo decía, hay unos que nos acusan de que nosotros hemos eliminado la ley. Si vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Dice el apóstol Pablo, a nosotros nos acusan de que nosotros enseñamos que ya no se cumple la ley. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. A Pablo lo quieren matar los judíos. Pablo sabe que si cae en manos de los jueces corrompidos judíos, no le respetan un debido proceso, no lo juzgan en justicia. Mire qué cosa, entonces Pablo apela al César. Y eso es una cosa bien vergonzosa, que un miserable pagano, incircunciso, más pagano que los filisteos, como César, sea aquel juez ante el cual un cristiano apele, porque las cortes de los cristianos son tan corrompidas
que no le ofrecen ninguna garantía de justicia. Eso es una cosa muy desgraciada, ¿verdad? Que la iglesia no puede o no sabe ofrecer lo que nuestro Señor le enseña a la iglesia que ofrezca. ¿Qué le enseña a nuestro Señor a la iglesia que ofrezca? La sana doctrina, justicia, un buen juicio, enseñanza, consejo, educación, salud. Pero que los cristianos vayan a los paganos, porque la iglesia es incapaz. Me hace recordar una anécdota que estaba leyendo o escuchando ayer, antes de ayer. En una población viene un pastor y le dice al hombre que es curandero ahí, y la manera como él cura es sobando gente. Y le dice el pastor: no, usted ya no puede hacer eso, usted ahora es cristiano. Ya no cree en esas cosas, que simplemente porque les pone la mano encima la gente ya se queda sana. Luego viene también el sacerdote, porque también hay un cura del pueblo, y le dice: no, usted no puede hacer eso. Ahora este hombre dice: los que vienen a mí son gente que se les ha roto los huesos, los niños que tienen el estómago, dicen ellos, descuajado, que se le ha movido los intestinos, y son amigos. ¿Y qué hago yo con ellos? No los puedo mandar para la casa. Entonces, una desgracia que le dicen: ya no puede hacer eso, pero no le dicen por otro lado qué sí debe hacer. Exacto. ¿Me debe entender? Que no se puede dejar vacío. Entonces, Pablo se supone que debe encontrar justicia en una corte de ancianos. Y se supone que si hay unos ancianos que pertenecen al pueblo que nuestro Señor ha llamado, se supone que los ancianos deben juzgar según la ley. El Sanedrín, ¿no era? El Sanedrín, claro. Pero Pablo prefiere acudir a César. Y eso es una cosa muy desgraciada, una cosa en la cual nosotros debemos meditar y pedirle perdón al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. ¿El 1? Capítulo 20. Leamos desde el versículo 4, por favor. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partía en breve. Entonces, Pablo apela a César, pero mientras llega a César, entonces es atendido por los jueces, gobernadores, lugartenientes, en fin, por la gente bajo el gobierno de César. Festo es bajo el gobierno de César. Festo está en Cesarea. Festo es un gobernador de parte de César. Versículo 5. Los que de vosotros puedan, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Claro, eso es lo que es un juez. Un juez no condena a alguien porque viene otra persona y le dice: hágame el favor, y me lo condena. El juez dice: bueno, si hay algo contra este hombre, acúsenle y llevamos a cabo el debido proceso, la investigación. Versículo 6. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Mandó que fuese traído Pablo para juzgarlo. Versículo 7. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar. Varias acusaciones que no podían probar. ¿Cuáles eran las acusaciones? Improbables. Versículo 8. Alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Ok, entonces Pablo dice: ni contra la ley, ni contra el templo, ni contra César he pecado. Entonces, ¿qué se espera de una persona que es perdonada?
Que no se ha hallado culpable. que no se ha hallado. Dice, pero exactamente, entonces hay un tiempo en que se le perdona, en que se le justifica. Hay un tiempo de su conversión. Hay un tiempo de su arrepentimiento. ¿Qué se espera entonces de esa persona en adelante? Que no actúe contra la ley ni César. Entonces, Pablo decía, yo no enseño en contra de la ley, ni he dejado de enseñar la ley. Ahora, ¿qué demanda la ley? ¿Qué pide la ley? Ser santo. Esa es la demanda de la ley. Ser santo. Es la demanda de la ley. Claro, ¿de cuál ley? ¿Cuál es la ley que demanda, que pide, que exige ser santo? Es la ley de Dios la que exige, la que demanda, la que pide ser santo. Si a uno lo acusan entre una corte que no es la ley de Dios, ¿la acusación es que no es santo? No. Me explico la pregunta. Si uno lo acusa ante una corte, que no es una corte que sigue la ley de Dios, ¿la corte toma en cuenta la acusación de que no es santo? No necesariamente. Claro que no. Pero Dios nuestro Señor exige que seamos santos. ¿Qué es la santificación entonces? ¿Qué es la santificación? Al exigirle Dios al hombre justificado que sea santo, ¿qué es la santificación? O sea, hay una cosa maravillosa en el Evangelio, y es que, pregunta, ¿podemos pagarle al Señor lo que nuestro Señor demanda, pide, exige por cuenta de que hemos violado la ley? Es decir, ¿podemos justificarnos delante de Dios? No, porque ninguno se justificará delante de Dios, de Jehová. Entonces pregunta, si no podemos justificarnos, ¿cómo es que somos justificados? Por razón de su gracia. La pregunta, siendo justificados, ¿qué es la justificación? Que Dios declara que somos justos. No hay algo ontológico, no hay un cambio en el ser humano. Cuando veíamos cuál es la esencia del ser humano, de qué está hecho el hombre, de cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. ¿Cambia nuestro Señor la esencia del hombre? No cambia. Sigue siendo cuerpo y sigue siendo espíritu. Entonces, cuando el Señor nos justifica, cuando el Señor nos declara justos, el Señor no cambia ni el cuerpo ni cambia el alma. ¿Qué es lo que cambia entonces? Lo que cambia es la declaratoria de justicia de Dios con respecto a nosotros. La declaratoria del juez con respecto a nosotros. El juez declara que somos justos. Entonces, ¿cómo siendo justos, cómo siendo justificados porque somos declarados por Dios como justos, ahora podemos vivir en santidad? Si no es por la misma razón por la cual fuimos justificados. Porque por la misma razón que fuimos justificados, que es la gracia, es la única manera, la única razón de que podemos ser ahora santificados por la gracia. ¿Cómo puede uno vivir siendo santo? Justificados. Primero debemos ser justificados, claro, porque es de los justificados que se espera la santidad. Cuidado, de los que no han sido justificados se espera santidad también. También, de todos se espera santidad, absolutamente de todos. Lo que estamos diciendo es que siendo justificados, ¿cómo no va a esperar? ¿Cómo no va a exigir nuestro Señor que seamos santos? Si nuestro Señor exige santidad de parte de los incrédulos, pues cuánto más exige nuestro Señor santidad de parte de los creyentes. Pero así como por y solamente por causa de la gracia de Dios nuestro Señor nos declara justos, solamente por causa de la gracia y del poder de nuestro Señor,
nuestro Señor nos lleva en santificación. En santidad no puede el hombre ser justificado, y habiendo sido justificado, no puede tampoco ser santificado el hombre. ¿Me voy a entender, hermanos? Si nosotros vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios 6, 11. Alguien léalo, por favor. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro. 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando dice esto erais algunos, esto que, bueno, fornicarios, lo que está en el versículo 9. Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Dice, esto iréis algunos de esta lista, esto iréis algunos. Pero ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. Cuando dicen el nombre es por la autoridad de quién. Por la autoridad de Cristo. Y cuando dice por, es el autor de ese acto. El poder, o quien tiene, ostenta el poder de lograr eso, de declarar justo y de dar la gracia para vivir ahora, no en contra de la ley. ¿Es quién? El Espíritu Santo, por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Me deben entender, hermanos? Entonces leamos ahí, por ejemplo, la iglesia ha hecho declaraciones en la historia. La iglesia ha hecho declaraciones en donde formula en qué consisten las distintas doctrinas. La iglesia ha formulado en qué consiste la santificación. Una de esas fórmulas está en el Catecismo Corto, por ejemplo. El Catecismo Corto de Westminster dice: santificación es la obra de Dios por su gracia libre, o es obra de la libre gracia de Dios. Santificación es la obra por la gracia libre de Dios, o es la obra de Dios por su gracia libre, por la cual somos renovados en la totalidad del hombre, o en la totalidad humana, o en la cual nuestra totalidad es renovada. La totalidad de lo que somos es renovada según la imagen de Dios. Y somos capacitados más y más para dos cosas muy importantes. Por la santificación se nos capacita para dos cosas importantísimas. Ya dijimos, la santificación es obra de ¿quién? De Dios, en la que el hombre participa, siendo obediente. Pero es una obra de Dios en la que el hombre participa siendo obediente. La santificación es una obra de Dios por su gracia, en la cual el hombre participa obedientemente. Para dos cosas. Para dos cosas. Somos capacitados para dos cosas. Capacitados para, primero, morir. Y segundo, para vivir. Cuando somos capacitados, la palabra capacidad quiere decir que se da poder. Poder. Se nos da poder, se nos da energía, se nos da capacidad. Mire esta cosa tan impresionante, poder para morir.
Pero ¿acaso ya no es por el pecado que somos llevados cautivos a la muerte? Bueno, es que esta muerte es muy particular. Somos capacitados para morir al pecado. ¿Qué quiere decir morir? Morir es quitar aquello para lo cual es hecho según algún propósito. Para lo cual es hecho según algún propósito. ¿Cuándo dice uno que el carro está muerto? Cuando se le quita ¿qué? La batería. Claro. Cuando por alguna razón el carro no puede de ninguna manera movilizarse, porque para eso es un auto, o automóvil, o carro, o coche, como lo llamen, o vehículo, vehículo automotriz. ¿Está hecho para qué? Para movilizarse, para movilizar algo, gente, mercancía, lo que sea, para movilizarse. Cuando no tiene la capacidad de movilizarse, moverse, se dice que el carro está muerto. ¿Por qué? Porque se le ha quitado aquello. ¿Qué cosa? Se le ha quitado, ha perdido aquello para lo cual fue hecho según su propósito. Cuando decimos que morimos al pecado, es porque se quita el propósito de pecar. Cuidado, don Adán. Cuidado siquiera toca esa cosa, porque el día que se la coma, ciertamente se va a morir. Es decir, se le quita la capacidad de cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito del hombre para el cual nuestro Señor lo creó? Somos creados para la alabanza de su gloria, la alabanza de nuestro Señor. Adán, si se come esa cosa, no me puede alabar, glorificar. Pierde la capacidad. ¿Me deben entender? Cuando la fórmula que la iglesia hizo al enseñar qué es la santificación, o cuando la iglesia enseñó la santificación formulando la doctrina y dijo: la santificación es la obra de Dios por su gracia, que es libre, mediante la cual somos renovados en la totalidad del hombre según su imagen. Si es según su imagen, y habíamos estado viviendo, o estábamos anteriormente en la línea, en esta línea, anterior a este punto, estábamos en pecado. Si somos renovados según la imagen de Dios, si es según la imagen de Dios, entonces tiene que haber una muerte. ¿Muerte a qué? Al pecado. Entonces la santificación, ese es el proceso en el cual vivimos. Ahora pongámosle morir, transformémoslo en un participio, muriendo. Presente participio, no pasado participio. El pasado participio sería muerto. El presente participio es muriendo. ¿Me voy a entender? En gramática castellana, el ando, endo, yendo, que le llaman gerundio, es para dar a entender un participio, es decir, una forma del verbo. En este caso, esta forma del verbo es en presente, no en pasado. Si fuera en pasado es muerto, si es en presente es muriendo. Continuo, ¿no? Continuo. Entonces, muriendo. Somos santificados, es decir, somos capacitados para ir muriéndonos. Entonces hay una cosa, y es que ya hemos muerto al pecado. Ya hemos muerto al pecado anteriormente, porque ya hemos sido convertidos. Ya hemos muerto al pecado, ya hemos sido convertidos, ¿no? Claro. Hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, pues es nuevo. Lo viejo, pues es viejo. Ya hemos muerto. Eso es en el participio pasado. Muerto.
En inglés sería terminando en ed, en los verbos regulares. Hemos muerto. Eso es en cuanto a la conversión. En cuanto a la santificación, es en presente y continuo. Muriendo. Vivimos muriendo. Vivimos muriendo. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Versículo 10. Ahí están las dos formas verbales de morir, las dos formas participias de morir. En pasado participio y en presente. O están los dos tiempos del acto de muerte. El Evangelio es una muerte en nosotros. El Evangelio es una muerte en Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Y en fin, y sigue el Evangelio hasta la glorificación. Todo el capítulo 15. Capítulo 15 de Corintios. De 1 de Corintios. Porque hemos dicho, cuando Pablo dice, porque este es el Evangelio, no es solamente el primer versículo, el segundo, el tercer, es todo. Pablo no dice, y hasta aquí ya terminó el Evangelio, ahora hablemos de otra cosa, de la resurrección. No, es todo eso es el Evangelio. Cuando decimos el Evangelio de Mateo, es todo. Cuando decimos el Evangelio de Marcos, es todo. El Evangelio es la sumatoria de la Biblia. Entonces, el Evangelio es la muerte de Cristo. O incluye la muerte de Cristo. El Evangelio incluye nuestra muerte. Y nuestra muerte es en dos tiempos. Por lo menos hasta ahora. Habrá otra después. Pero bueno, dice Romanos capítulo 8. Versículo dijimos. 10. Y si Cristo está En vosotros. el cuerpo está muerto. ¿Eso es pasado o presente? Pasado porque dice muerto. Ya está muerto. Si uno le dice, mire que fulano está muerto, y uno le pregunta, ¿y cuándo va a morir? Ya se murió. ¿Cómo Sí. que se murió y no me avisó? Claro, si le dice, mire que fulano está muerto, uno no va a decir, ya, uno dice, ay, ¿se está muriendo entonces? No es presente, es algo que ya pasó, ocurrió, es un acto hecho. ¿Me deben entender? Entonces, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. ¿A qué se refiere el cuerpo? ¿Al cuerpo que camina, que anda, al organismo? No. ¿Se está refiriendo a qué? ¿A qué? Al pecado. No es el cuerpo es el pecado. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales. Ahora se está hablando del cuerpo que va a morir. Versículo 12. Perdón, por su espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la Carne. para que vivamos conforme a la carne. La palabra, mire, vida, muerte. El muerto, espiritualmente hablando, era esclavo de quién? Del pecado. El pecado. Pero ahora dice, pero ya no somos deudores.
Fíjense que la escritura usa la palabra, para describir al esclavo, usa la palabra deudor. Cuando uno debe plata, ¿qué es? Deudor. Esclavo. Es un esclavo. Soy un esclavo del dealer, le debo el carro. Sí. Y el de la casa también. Y todo. Y del gobierno. Claro, cada abril le recuerdan que es un esclavo. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. ¿Para qué? Vivamos. La santificación es un vivir. ¿Conforme a qué? No a la carne, Con el Espíritu sino conforme al Espíritu. ¿Cuál? Al Espíritu Santo. Santo. La santificación incluye una muerte y una vida. Pero no la muerte pasada, ni la vida pasada, sino una vida, una muerte presente en continuo y una vida presente en continuo. La santificación incluye una muerte presente en continuo, muerte a qué al Pecado. pecado, y una vida presente en continuo a quién, Al Espíritu. a Jesucristo, al Espíritu Santo, a Dios nuestro Señor. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis. Si por el Espíritu, ¿qué? Hacéis morir las obras. Hacéis, es que es presente. Hacéis o hacen morir las obras de la carne. Es otra palabra para pecado. Obras de carne. También usó la palabra cuerpo. La palabra teológica para eso es pecado. Obras de carne y cuerpo son alegorías que se refieren al pecado. ¿Me deben entender, hermanos? La palabra teológica, las obras de la carne y cuerpo son alegorías. Es el lenguaje metafórico que usa la palabra de Dios para referirse al pecado. Como cuando el Señor Jesucristo dice, la carne es débil, la carne para nada aprovecha, la carne es débil. El Espíritu es el que da vida, es el Espíritu Santo, no el Espíritu del hombre. La carne para nada aprovecha, no está hablando de volverse entonces vegetariano, porque la carne para nada aprovecha, entonces hay que ser vegetariano. Lo que la carne está refiriendo a una alegoría que indica el pecado. Entonces, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Entonces, ¿qué es morir al pecado y vivir al Espíritu? Es ser que guiado por El Espíritu. el Espíritu. Entonces, la santificación es ser guiado por el Espíritu de Dios, haciendo dos cosas. ¿Cuáles? Muriendo y viviendo. ¿Cómo el Espíritu Santo nos guía en santidad? Muriendo y viviendo al Espíritu. ¿Qué quiere decir vivir? Cumplir el Propósito. para el cual fue creado. creado. ¿Qué quiere decir morir? Perder el propósito alguno que tenga. ¿Cuál es el propósito del pecador? Pecar. ¿Cuál es el propósito del pecador? Pecar. ¿A qué morimos entonces Pecado. al pecado? Es decir, morimos al propósito de pecar. ¿Cuál es el propósito del justo? Vivir en santidad. Vivir en santidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vivimos en el Espíritu, guiados por el Espíritu, vivimos con el propósito de ser obedientes a Dios nuestro Señor. La santificación se puede describir, eso no está en los libros, o está implícito, pero podemos describir la santificación como
la batalla. La santificación es la batalla cristiana. Cierto. Todos los días tenemos esa batalla. Cuando uno se olvida de la santificación y solamente se queda en la justificación. Es como los israelitas que se olvidaran de tomar la tierra prometida. En negligencia. Y siempre dijeran, es que Dios abrió el mar rojo. Y es que Dios abrió el mar rojo. Es que Dios mandó las plagas. Es que Dios nos liberó de los egipcios. Entonces, ¿en dónde se queda? Se quedaron en el pasado. Claro. Y entonces, ¿en dónde está ahora moviéndose? Ya que se quedó ahí en el pasado, se queda moviendo en el desierto. ¿Me van a entender, hermanos? La santificación es hacer la obra de Dios nuestro Señor. Si vamos, miremoslo de otra manera. Vamos al libro de Éxodo. Capítulo... permítame. Éxodo capítulo, miremos primero capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Dice, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, el cual cuando lo metió dentro de las aguas se endulzaron. Allí les dio Estatutos y ordenanzas. Mire qué cosa. Esto sucede no mucho tiempo después de que el Señor sacó a Israel de Egipto. Precisamente es el capítulo 15 que comienza con una canción, que es el cántico. Capítulo 15, versículo 1. Entonces cantó Moisés con los hijos de Israel este cántico a Jehová. Es el cántico, el pueblo salía cantando. El cántico de María, el cántico de Moisés, el Señor abrió el mar rojo, el Señor los liberó. Pero no se demoraron mucho después de cantar para quejarse, no hay agua. Pero el Señor justo los había sacado. Mire qué cosa. Que uno diga, el Señor me perdonó, pero no quiero. Bueno, el Señor me declaró justo, porque ¿qué he sido yo? Pues, mira, como decía una persona, lo único que no he sido es homosexual, decía alguno, pero el resto póngale ahí. De la lista. De la lista. De la lista. Entonces, el Señor lo perdonó. Imagínense que diga uno, bueno, sí me perdonó. ¿Será que no puedo seguir igual? Por lo menos los viernes. Por lo menos entre semana. Dice, el Señor los sacó de Egipto, vio que tenían una necesidad y les proveyó para esa necesidad agua. No cuando la gente quiso necesariamente. La gente no tenía una fe perfecta. No que no tenían nada de fe, no que no supieran que Dios es el que salva. ¿Qué les dio Dios después de que les dio agua dulce? En el versículo 25, allí les dio Estatutos y ordenanzas. y los probó. Entonces es gente libre. ¿Cómo se espera que viva la gente que ha sido liberada? Libre. Porque somos libres. ¿Cómo vive un ser humano libre para con Dios? Libre. Bajo su voluntad de Dios nuestro Señor. No libre de Dios, sino libre Pecado. del pecado.
Ahora, versículo 26, y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié sobre los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, Rafael. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmas, y acamparon allí junto a las aguas. En la simbología bíblica, algo bellísimo. 12 fuentes, el 12 significa en la Biblia el número de administración, las 12 tribus, los 12 apóstoles. 70 en la escritura significa la plenitud de las naciones, las 70 naciones, descendientes todas ellas de Noé, de los 3 hijos de Noé. Como queriendo decir, esta es la plenitud del pueblo de Dios, para que la plenitud del pueblo de Dios viva libre, lo he sacado libre, y viva ahora según la ley que yo le doy en mis estatutos y ordenanzas. ¿Me voy a entender? Hermano, perdón, dijo el número 12 era número ¿qué? De la administración. Ahora, vamos a Éxodo, sigamos ahí, Éxodo, vamos al capítulo. Estábamos en el 15, ahora vamos al capítulo 23. Versículo 28. Yo enviaré la avispa delante de ti que eche fuera, Éxodo 23, 28. Yo enviaré la avispa delante de ti que eche fuera al Heveo y al Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes la tierra por heredad. Mire qué cosa tan linda. El mandato que el Señor le da a Adán y Eva, Multiplicado. y sojuz la tierra. Dominen sobre todo. Es el mismo mandamiento que le da al pueblo. Multiplíquese y sojuzguen, dominen la tierra. Sojuzgar y dominar la tierra es echar fuera él. Dice, echen fuera qué cosa. Yo enviaré las avispas delante de ti que eche fuera al Heveo, y al Cananeo Cananeo, y al Eteo. Heveo. Echar fuera el pecado. El pecado, sí. Sojuzgando, viviendo, porque vivir es multiplicarse, dar vida. Los dos son complementarios. Uno no está diciendo, bueno, ya soy cristiano, los primeros 20 años de la vida cristiana los voy a dedicar a morir al pecado, y los otros 20 años los voy a dedicar a vivir guiado por el Espíritu. Son las dos cosas. No puede decir, uno voy a empezar por el final, que es vivir por el Espíritu Santo sin echar fuera el pecado. ¿Me debe entender? Ahora dice en versículo 30, poco a poco. La obra de la santificación es de gloria en gloria. Uno no puede decir, mira, voy a dedicarme los primeros 40 años de mi vida cristiana a la santificación, ya después no. Porque imposible que sea yo tan bruto o tan incapaz de que aquí en 15 años no termine. Yo estoy seguro que el Señor me ha llamado para cosas grandes, gigantes. ¿A qué me voy a dedicar? Bueno, a predicar la palabra de Dios. Entonces, mira, mientras eso, primero me voy a santificar. Voy a dedicarme a la santificación. Ya después de que termine mi santificación, ahora sí me voy a dedicar a la obra de Dios. Al ministerio. Al mismo tiempo. No puedes. La santificación es poco a poco y no acaba, no termina, hasta cuando no llegue la plenitud. Así es. ¿La qué, perdón? La plenitud. La santificación. Perdón, la glorificación. Hasta que llegue la redención plena, total, de todo. No terminará el hombre de santificarse. Entonces dice, sí,
Poco a poco, ese versículo 30, los echaré delante de ti hasta que te multipliques, tome la tierra por heredad. Y yo fijaré tu término desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos. Entonces, el pueblo de Israel debía santificarse ¿en dónde? En la tierra. Y santificar la tierra. De límite a límite, toda la tierra. Debía someter toda la tierra al dominio de nuestro Señor. Porque pondré en vuestras manos los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con ninguno de sus dioses. Versículo 32, versículo 33. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropezadero. Es decir, te hace tropezar en este proceso te hace tropezar en el acto de morir o de vivir muriendo al pecado, a las obras de la carne, al cuerpo. Te hace tropezar del acto de vivir guiado por el Espíritu Santo. Pero vamos más adelante en Éxodo. Capítulo 34. Éxodo 34. Sí. Versículo 10. Él dijo, he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo. ¿Qué es el pacto? Un acuerdo. Un acuerdo. Un acuerdo que le da Dios al hombre. Es la diferencia del pacto de Dios, que es un pacto vertical, un acuerdo vertical, al pacto entre los hombres, que es un acuerdo, Bilateral. sí, horizontal. Porque el pacto con los hombres es entre iguales. Cualquier tipo de pacto de matrimonio para comprar un carro, o de contrato, de cualquier pacto es entre iguales. Por más que sea por un patrón que tiene más plata o más autoridad, sigue siendo entre iguales. Si es un pacto entre un padre y un hijo, por más que tenga autoridad el padre, sigue siendo entre iguales. El pacto con nuestro Señor lo impone Dios, de principio a fin, todos los términos, y no admite absolutamente ningún desvío de ese pacto. ¿Me doy a entender? Y el soberano es solamente Dios nuestro Señor. Y Él es el que entonces dice los términos y da la ley unilateralmente. Unilateralmente. Dice nuestro Señor, yo hago pacto. Versículo 11. Guarda de lo que te he mandado. Es decir, ten cuidado en cumplir lo que te mando. He aquí yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que sean tropezadero en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas. Versículo 14. Porque no adorarás a Dios ajeno, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses y te llamarán y comerás de sus sacrificios. Cuidado con hacer alianza. Algunos dicen, ve, con los paganos no se puede hacer ningún tipo de alianza. Ahora, cuidado, porque un acuerdo, un tratado, un contrato es una alianza. ¿Está prohibiendo nuestro Señor comprar y vender pescado a los paganos? No. Dice, no hagan alianza en el sentido de que los hagan adorar a sus dioses. No hagan alianza en el sentido que los hagan violar la ley de Dios. No hagan alianza en el sentido que les impongan condiciones que no pueden cumplir porque estarían en contra de Dios nuestro Señor. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Esa es la santificación. La santificación es, según el pacto de Dios nuestro Señor, el acto por el cual el Espíritu Santo
nos lleva haciéndonos más semejantes a Dios. ¿Cómo? Muriendo al Pecado. y viviendo para El Espíritu. el Espíritu. Vamos a agregar una palabrita. Muriendo al pecado, viviendo para el Espíritu en justicia. En justicia. ¿Cómo se llama el orden de gobierno? ¿Cómo se llama el orden de gobierno en el cual viven ahora los que son el pueblo de Dios, porque han sido liberados de Egipto? ¿Cómo se llama ese orden? Mejor, perdóname. ¿Cuál es aquella virtud en la cual viven ellos, en el reino de Dios, en la cual consiste el reino? Viven ahora en una virtud. Viven en esa virtud en la cual consiste el reino de Dios. Este es un reino de justicia. Justicia. Justo, ¿verdad? Claro, el reino de Dios es cuestión de justicia. Entonces es morir al pecado, vivir guiado por el Espíritu Santo en justicia. Morir al pecado, vivir para justicia. Esas dos cosas el Espíritu Santo nos las hace cumplir. Si vamos, por ejemplo, al libro de Romanos, otra vez. Somos deudores a la justicia. Mire eso tan impresionante. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 7. Romanos capítulo 14, versículo 7. Alguien léalo, por favor. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y mire qué cosa. Uno le pregunta a la gente, bueno, déjeme lo planteo de esta manera. ¿Cuándo los profetas iban enviados por nuestro Señor? ¿Cuándo los apóstoles iban enviados por nuestro Señor? Cuando los misioneros hoy van enviados por nuestro Señor. A propósito, la iglesia usó un adjetivo o un título para llamar a los misioneros. Al principio no los llamaba misioneros, los llamaba porque son enviados apóstoles. Cuando decimos hoy que no hay apóstoles, nos referimos a que no hay del orden del colegio apostólico de Cristo. No decimos que no hay apóstoles en absoluto, sino no hay enviados. ¿Me doy a entender, hermanos? Por eso la Escritura habla de apóstoles que no son necesariamente Pedro ni Juan, sino gente, hombres de la iglesia, que son apóstoles también, en el sentido de que son enviados. ¿Cuándo son enviados? Los profetas, los apóstoles, en fin, son enviados por nuestro Señor como embajadores del reino. ¿Qué es lo que ven e identifican primero que todo? En ese lugar en el cual penetran, en ese lugar al cual entran. ¿Qué es lo primero que ven? Bueno, si ya son creyentes en nuestro Señor, si ya son más cristianos que incluso de donde vienen, y sin embargo son enviados por nuestro Señor a los paganos a proclamar, dicen, pues mejor vamos de aquí, vamos a otro lado. ¿Me voy a entender? Pero entonces, ¿qué es lo que entran viendo ellos o buscando, identificando? Si la gente que adora a Dios o no. ¿Cómo se da cuenta si adora a Dios o no?
Puede mirar uno y ver, déjame ver tu carta de justificación. No puede. Bueno, hay gente tan necia que pide membresía de la iglesia para ver si alguien es cristiano. Sí, Dice, déjame ver tu membresía. sí. Déjeme ver el certificado, digo. O tráigame una carta del pastor para que yo crea. Pero ¿qué es lo que ve y se fija uno? El Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis, que son frutos de frutos de justicia. ¿Cómo se da cuenta si los frutos son de justicia o no? ¿Está bien? Dándose cuenta que ¿qué hacen? ¿A quién sirven? Entonces, si uno sabe que no sirven al Señor, ¿qué es lo que identifica entonces para derribar? Primero que todo, lo primero que identifica es quién es su Dios. Para derribar ese Dios. ¿Me deben entender, hermanos? ¿Cómo sabe uno cuál es el Dios de uno? El Dios de alguien, para el que vive y para el que muere. Por sus actos. Para el que vive y para el que muere por sus actos. Ahora, ¿cómo sabe uno para quién vive? Cuando dice, con que dice esto y dice esto y dice esto y dice esto, pues yo lo obedezco. Pues entonces estoy viviendo para eso. ¿Cómo sabe uno para quién muere? Bueno, yo quiero esto, pero ya no lo hago, sino más bien dice, hago lo que usted dice, estoy muriendo a mí para vivir a usted. Entonces, hay que identificar para quién estoy muriendo. ¿Me debe entender, hermanos? En una sociedad en donde dicen, cumple tus deseos, según tus sueños, ¿quién es el Dios ahí? Le están diciendo, tú eres tu Dios y anda y vive según tu Dios. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no sé qué? No se enfoca en qué es lo que Dios le ha dado, qué es lo que Dios quiere, a qué Dios te ha llamado, cuáles son los talentos que Dios te da, cuáles son los gustos que Dios te da. Deben entender cuáles son las metas que Dios te da, cuál es el propósito que Dios te da. Entonces Pablo dice, versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Si vivimos es porque vivimos para quién. Y si morimos, es porque morimos para quién. Para el Señor. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió. Pregunta, ¿para qué murió Cristo? Para que vivamos para el Señor, ¿no? Para que vivamos y moramos para ¿Y para qué resucitó el Señor? Para que vivamos. Entonces el Señor murió para que muramos a los pecados. Y el Señor resucitó para que vivamos a la justicia. Fíjese el versículo 17, perdón. Porque Él... Sí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en estas cosas... Porque el que en estos sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, el reino de los cielos no es cuestión de Comida, ni... bebida. sino cuestión de qué. Ahora, pregunta. Cuando hablamos del reino de nuestro Señor, el reino de nuestro Señor llamamos al orden de Dios establecido. El orden de Dios establecido es el reino de Dios. El orden de Dios establecido. ¿Quién lo establece? Nuestro Señor. ¿Por qué es un orden? Porque es una forma, una manera de vida, de vivir, de acción, de ser, de existir. Como es una forma de ser, de vivir, de existir, es un orden con unas leyes. Porque si se dice orden, es porque tiene unos parámetros, unas leyes. Si decimos reino, es porque alguien es el rey. Si decimos que es establecido, decimos porque ese que es el rey es el que lo establece. ¿En qué consiste ese establecimiento y ese orden? Consiste en justicia, paz y gozo. Ahora,
Ese orden establecido por Dios nuestro Señor, ¿es establecido en dónde? Aquí en la tierra. Venga tú, En hágase tú voluntad. en la tierra. Por eso decimos que cuando muere el ser humano, su alma no va al reino, sino va a dónde. Así. ¿Cómo lo llama nuestro Señor? El paraíso. Claro, Pablo también le dice el tercer cielo. No sé si en el cuerpo, no sé si en el espíritu. Habla del tercer cielo y también habla del paraíso. Claro, tercer cielo, del paraíso. Entonces el ser humano muere y no va al reino de Dios. Claro que el paraíso hace parte del reino, pero no es el reino. Hace parte del reino. Es un departamento del reino. O hay una casa de 2 pisos, o de 3 si se quiere. Soy un primer, segundo, tercer nivel. El paraíso es el tercer piso, pero no es la casa entera. Lo que pasa es que ahí en ese tercer piso las cosas están más establecidas, según ese orden. ¿Me doy a entender, hermanos? Pero de la casa hace parte el primer piso. Se llama el reino. ¿En qué consiste el reino? Mejor dicho, cuando nuestro Señor dice, venga tú, reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, nuestro Señor está diciendo que se hagan las cosas como. Versículo 17. Se haga justicia, paz Exacto. y gozo. Y gozo en el Espíritu. Es decir, que se haga la santificación. La santificación es el proceso por el cual se establece el reino de Dios. O se ejecuta. La santificación es el proceso por el cual se ejecuta. Se ejecuta el reino de Dios. No hay santificación si primero no ha habido conversión. Pero si hay conversión, tiene que haber santificación. La santificación es como se ejecuta allá. Hay que ejecutar la justificación. Como es justificación, hay que ejecutar la justicia. Y es algo muy lindo en la escritura. ¿El reino de los cielos es un reino de paz o no? Pues por supuesto que sí. Pero la paz porque viene la justicia. El reino de los cielos no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia. Cuidado, no quiere decir que en el reino de Dios no se coma. No quiere decir que en el reino de Dios no se bebe. Y dice, entonces yo qué hago para comer. Y entonces yo qué hago para beber. Pues comer y beber. Pero el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su Justicia. y todo lo demás viene añadido. Claro que hay que comer y beber, pero esas son añadiduras. Mira el versículo 18. Porque el que en estas cosas sirve a Cristo, la santificación es el servicio a Cristo. Agrada a Dios. La santificación es el proceso de vivir agradando a Dios. Muriendo al y viviendo para... Mira una cosa que lo frustra a uno. Hay una cosa cuando uno tiende a ser, yo me escribí esta palabra, perfeccionista. Mire, el perfeccionista dice 2 cosas, por lo menos. La primera, como ya somos justificados, ya no necesitamos santificación. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya soy perfecto. Yo ya creo en Jesús. No necesito santificarme. Está diciendo que ya es perfecto. Hay otra cosa. Aunque su conducta no sea perfecta, dice que ya es perfecto. Aunque su conducta no sea perfecta, dice que ya es perfecto. Hay una segunda cosa que puede decir tener el perfeccionista, o una segunda forma de decir, de declarar en términos perfeccionistas, y es la siguiente. Como ya soy santificado, por lo tanto,
mi conducta ahora es perfecta. Dice, mira, ya creí, ya me arrepentí. ¿Cómo vivo ahora yo? Perfectamente. ¿Es eso verdad? No, no, no. Porque si es verdad que lleva perfectamente, ya no tiene que hacer. Ya no tiene que morir al pecado. Ya no tiene que hacer morir al pecado. Porque ¿para qué? Como cristiano, uno se frustra cuando no muere bien al pecado, cuando no vive bien. Pero si además de esa frustración si uno es cristiano tiene que llevar al arrepentimiento continuo. Pero si además de la frustración por no morir al pecado y por no vivir al pecado, le agrego la frustración de que no soy perfecto, pues me pongo una carga más encima que Dios no me ha puesto, sino que me pone el diablo, porque yo me las doy de perfeccionista. ¿Me explico? Uno no puede hacer más de lo que el Espíritu Santo hace. Y con eso no quiere decir que uno tenga que vivir conforme a... Uno tiene que conformarse no a este mundo, sino conformarse al Espíritu Santo. Y si se conforma uno al Espíritu Santo, no puede hacer más de lo que el Espíritu Santo le ha dado. Porque tiene que conformarse al Espíritu Santo. Y uno tiene que reconocer que el Espíritu Santo no me ha perfeccionado. No me ha perfeccionado aún. ¿Ya me hizo el Espíritu Santo perfecto? No, no me ha hecho perfecto aún. El Espíritu Santo me hizo justificado. El Espíritu Santo me hizo declarado ya justo, no moleste más, que ya es perdonado. Como le decían a Martín Lutero, ya no moleste más, crea en el Señor. Crea por la fe. Crea que Dios lo perdona. El Espíritu Santo no me ha hecho... Ahora voy a agregar esta palabra. Moralmente perfecto. Esto no es la santificación. Eso no es la santificación. Que nos haya hecho el Señor ya moralmente perfecto. Sino es la santificación que es después, que es lo que viene, mucho menos la justificación. Ya dijimos, la justificación no es que nuestro Señor nos hace moralmente perfectos, sino que por un decreto perfecto de Él nos declara perdonados. Nos quita la culpa, nos declara justos. No nos hace moralmente justos. Nos va... ¿Qué es lo que nos hace el Señor entonces? Moralmente en perfección. Es diferente moralmente perfecto. Otra vez, un participio del perfecto a moralmente en perfección. O moralmente perfeccionando. Uno no le puede exigir a la gente que sea perfecta, pero sí debe exigirle que sea en... Uno no le puede exigir a la gente que sea perfecta, pero sí le debe exigir que sea en perfeccionando. Es decir, en ir muriendo e ir. ¿Me voy a entender, hermanos? Vamos al libro de Primera de Juan.
capítulo 1. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la ¿Qué es las tinieblas en ese caso? verdad. Es la vida fuera de la gloria. Es vivir o existir o ser según lo contrario de la luz, de la gloria de Cristo. De la gloria de nuestro Señor. ¿Qué es la gloria? Es la sumatoria de su majestad o de su santidad. A veces la palabra gloria y santidad se identifican de una manera muy íntima. Cuando, por ejemplo, Isaías ve a nuestro Señor en su gloria, los ángeles dicen santo, santo, santo. Entonces, pero entonces dice, si al contrario de eso vivimos en o ¿cómo dice? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mire que dice andamos. Cuando uno anda no ha llegado, porque si ya llegó, ¿para qué anda? ¿Me debe entender? Dice, si decimos que andamos, es decir, en camino de perfección o perfeccionando. Otra palabra para eso es progreso. Progreso. Es muy el español es tan rico que le ayuda a uno a entender tanto, miren, en castellano. Progreso. Greso es como la meta, pro es como dirigiéndose hacia. Retroceso. O sea, eso es la meta, retro es para atrás regresando alejado. Entonces cuando dice, si decimos que andamos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos si no practicamos la verdad. Pero, o más, sí andamos. No dice que ya alcanzó la luz en su plenitud, sino que va en perfección de la luz. No importa qué tan oscura sea la oscuridad, como cuando el Señor dice que castigó a Egipto con la plaga dice que la oscuridad era tan gruesa que la podían tocar. ¿Cómo va a tocar uno la oscuridad? Eso es una alegoría de decir que podía encenderse ahí. Claro, imagínense el egipcio en su casa y la mujer se tropieza y le dice, ¡Hey, Sinué! El egipcio, no, Sinué. ¿Qué? A Neferteti. ¿Dónde están los fósforos, la vela, la lámpara, los cerillos? Aquí. Menos mal que se me quedó una aquí porque con esta tenía, préndala. No se podía encender nada. Nada, no podía haber. No que se lo hubieran perdido. ¿Me deben entender, hermanos? Era imposible encender ninguna luz. Era una densa tiniebla. Era una densa tiniebla. Tan densa que la podían tocar las tinieblas. Es una manera alegórica de decir qué oscuridad tan oscura. En cambio, en la casa de los israelitas había luz. ¿Cómo puede ser? Que ahí sí se pudiera encender. Es algo maravilloso, es un milagro, algo sobrenatural. No importa si en la casa de don Benjamín había un cerillito apenas, una lamparita, o si había una antorchota. Si había luz, había luz. Esa luz no es perfecta en Egipto. Solamente en algunas casas. En las casas de los del pacto. La luz no es perfecta. Algunos tienen apenas un cerillo. Una linternita, una lamparita. Otros una lamparota. No es perfecta toda la luz. ¿No deben entender, hermanos? ¿En dónde hay luz?
Si hay justificación, ya hay luz. Es el Espíritu Santo el que lo hace. El apóstol Pablo dice, nadie puede llamar al Señor, Señor, si no es por el Espíritu Santo. Deben entender, hermanos. El apóstol Pablo, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Ya hay una luz. Ya hay una luz. Pero no es mientras el Señor nos glorifica, completa la redención de todo, para que todo sea arrancado, que todo haya sido totalmente arrancado de la oscuridad. ¿No debe entender? Sino que va en progreso. Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Mire que no dice, no dice, si somos perfectos en la luz, ahora sí tenemos comunión. Si yo no puedo tener comunión contigo porque no eres perfecto, o comunión contigo porque no eres perfecta, o contiguito porque no es perfectito. Todos andamos, si es que somos de Cristo, es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Si somos de Cristo, somos guiados por Él. Espíritu, si es que estamos en Cristo. Es decir, como dice en el capítulo 8, vamos matando, haciendo morir las obras de la carne y vamos viviendo en el Espíritu Santo. El apóstol Juan, el apóstol Juan era un gran maestro. Era un maestro impresionante, Juan. Impresionante. Cuando ¿cómo se llama? Dios, se me van los nombres. Creo que era Ignacio de Antioquía. Dice que Juan fue su maestro. Y ve uno el gigante, esos gigantes padres de la iglesia, y claro, eso era bajo Juan. O Clemente de Roma, por ejemplo, que fue alumno de Pablo. Y ve unos gigantes de los padres de la iglesia. Juan lo dice de una manera tan linda, decir, hey Juan, ¿y cómo ando? ¿Cómo sé que ando en el Espíritu? ¿O qué hago para andar en el Espíritu? Para morir, hacer morir las obras de la carne. Y vivir. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Vete de aquí, si tú dices que no tienes ningún pecado, no andas. Perfecto. Que ya eres perfecto. Claro, si ya eres perfecto. ¿Qué estás diciendo? ¿Que porque eres justificado, que porque creíste en Jesús ya eres perfecto? Ok, dices que a pesar de vivir así de la manera que vives, que porque ya creíste en Jesús ya eres perfecto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire, y Juan dice otra cosa peligrosísima. No que la enseñanza de Juan sea peligrosa, sino que dice que estamos caminando sobre el filo de una navaja. Y qué cosa tan peligrosa caminar sobre el filo de una espada samurái. Y descalzo. Mucha concentración mental para eso. Sí, güey. No. Y la verdad no está en nosotros. Qué peligro. No la enseñanza de Juan, sino qué peligro de que pienses que pienses que ya eres perfecto. Exacto. Qué peligro que pienses que no tienes pecado. Qué peligro que pienses que no tienes nada que arrepentirte. Yo prefiero a alguien que vive en arrepentimiento a alguien que dice que ya es perfecto y que no necesita arrepentirse y que no está en pecado. ¿Qué prefieres tú? Cuando un padre está examinando candidatos para que se casen sus hijas, ¿qué miras tú, padre? ¿Vas a aceptar aquí uno que diga que es perfecto? Y que no necesita arrepentirse y que no... Tan sabios que son para elegir sus autoridades y sus gobernantes.
¿Van a exigir uno que es perfecto? ¿Van a aceptar uno que es perfecto? Claro que prefiere uno a uno arrepentido, que vive en arrepentimiento. Eso lo entiende uno en la parábola del publicano y del, por otro lado, el maestro de la ley, el escriba. Uno salió a decir que era perfecto allá delante de nuestro Señor y dar gracias por la perfección. No que era como este otro fulano que está ahí. El otro está arrepentido y diciéndose propicio a mi pecador. Cuidado, no necesariamente uno se está ahí convirtiendo, como a veces enseñan. Él está viviendo como vive un cristiano cuando entra delante de la presencia de Dios. Es que en la parábola está entrando delante de la presencia del Señor. No es que ande diciéndole a todo el mundo las 24 horas del día, soy pecador, 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 como tenía que vivir, andar un leproso gritando que era inmundo. ¿Me deben entender, hermanos? No es que está delante de nuestro Señor. Qué peligro decir que no, que es perfecto, que no tiene pecado. Porque ¿qué quiere decir eso? Que no necesita santificación. Los charlatanes se presentan así. En cualquier área. Si uno es charlatán porque quiere conquistarse a la muchacha, ¿cómo se presenta ante el papá? Si es que se presenta, porque eso ya no hay necesidad, ¿no? Si no es un charlatán, un político charlatán, pues ¿cómo se presenta? Si es un pastor charlatán, pues ¿cómo se presenta? Lo que sea. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mire, uno dice, pero Juan, espérate, tú has dicho allá que el que anda en... que el que anda en luz. Entonces, ¿por qué dices allá que anda en luz y aquí dices que se arrepienta si anda en luz? Si anda en luz, ¿para qué se arrepiente? Pues por eso, porque no ha llegado, porque está andando. Andamos en luz. Claro que tampoco anda hacia la luz, sino que anda en luz. Anda progresando en la luz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, para que hagáis morir. Y para que andéis viviendo. Son las dos cosas importantes. La vida en santidad no es quedarse pasivo sin pecar. Dice, mire, ¿qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos Mira, yo soy tan buen cumplidor de ese mandamiento que yo me quedo aquí quieto para no ir a alabar ningún otro Dios ajeno que no sea el Señor. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No tendrás... Yo me quedo aquí quieto para no irme a hacer imágenes. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Yo me quedo aquí quieto para no ir a deshonrar a mi padre y a mi madre. O más bien tengo que pararme y ser obediente a padre y madre. ¿Me entender, hermanos? Ese de morir y vivir no es una santidad en pasividad, porque esa santidad en pasividad no es santidad. A eso le llaman pietismo. Pietismo quiere decir que la vida en santidad es un asunto de la experiencia interna que tenga el ser humano y no más. La experiencia personal. Claro que la santidad incluye una experiencia personal. Porque tengo que tener la experiencia personal de morir al pecado y vivir para Cristo. Es una experiencia personal. Pero no se limita a la experiencia íntima y personal. Sino que incluye, y más bien la santificación se perfecciona. No que se perfeccione, que pueda llegar un momento en que uno es perfectamente santificado,
sino que es perfectible la santificación misma, que es un acto de perfeccionamiento. La santificación se perfecciona en la acción de vivir para Dios nuestro Señor, cumpliendo sus mandamientos. Cumpliendo sus mandamientos no es solamente cumplir con las prohibiciones, sino cumplir con los mandamientos de acción, de actividad. Mire lo que dice. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire que Juan le está hablando aquí a los ya justificados. Incluye los ya justificados. Aquí no está hablando de cómo se convierten, como a veces se toma esta escritura para decir, mira, conviértete así. Claro, la conversión es que uno reconozca que Jesús es su abogado. Pero el reconocimiento de que Jesús es nuestro abogado no se limita a nuestra conversión, sino que tiene uno que vivir bajo la abogacía de Cristo, bajo el auxilio de Dios nuestro Señor. El abogado, es decir, el paracletos, es la palabra ahí, paracletos, que es, ¿qué quiere decir paracletos? Ayudador. El ayudador, el abogado, el ayudador, el auxiliador. A veces lo limitan solamente al consolador, pero eso es un latinismo, es decir, para cuando el latín era el idioma más importante que hablaba la gente en Europa, la palabra consuelo, consolador, incluía el significado de auxiliador, ayudador, abogado. Hoy hay que decir auxiliador, ayudador. Él es, versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¡Si guardamos sus mandamientos! Santificación. Versículo 4, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tazo es un mentiroso y la verdad no está en él. Otra vez dice la fórmula y la verdad no está en él. Versículo 5, pero el que guarda su palabra. Pregunta, ¿qué es guardar los mandamientos? ¿Es guardar qué? Es guardar su palabra. ¿Cómo dice uno entonces que los mandamientos de Dios nuestro Señor ya no son para hoy en el Nuevo Testamento? Si tienen que guardar sus mandamientos, y guardar sus mandamientos no solamente el Nuevo Testamento, porque dice guardar su palabra. Y don Juan, que está escribiendo el Nuevo Testamento, ¿te está refiriendo solamente al Nuevo? No. Cuando dice palabra, claro que no. Refiriendo toda la palabra. Claro. Es más, Jesucristo dice, si me amares, guardar mis mandamientos. Guardar mis mandamientos. Es una demostración de amor a Cristo. Claro. Y no se había escrito el Nuevo Testamento. Claro. Versículo 6, el que dice que permanece en él, debe, ¿qué es andar? Ir progresando. No dice ya está completo como él anduvo, ya es perfecto. Tampoco dice ya anda. Sino que debe andar. Es continuo. Es continuo. Versículo 7, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el antiguo. ¿Al fin qué? ¿No dice el Señor Jesús que un mandamiento nuevo os doy? ¿Y por qué Juan dice que no es nuevo? Porque es nuevo, no en el tiempo, porque siempre ha estado ahí desde el principio, sino que es nuevo según la calidad de esto. Es nuevo con respecto al pasado que era de pecado, es nuevo porque ya murió para nuevo vivir. ¿No entender, hermanos? El mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Desde el principio desde cuándo? Desde la creación. Pero al fin, ¿qué? Luego el Señor no hizo un pacto diferente en la creación, y otro pacto diferente con Abraham, y otro pacto diferente con Moisés, con mandamientos nuevos en cada uno, anulando los otros y haciendo otros nuevos. Es el mismo Señor, por lo tanto es la misma palabra, por lo tanto es el mismo evangelio.
por lo tanto la misma santificación. Iría en contra de su naturaleza, él es inmutable, él no cambia. Inmutable, exactamente. ¿Cómo va a poner uno al Hijo de Dios en contra del Padre y en contra del Espíritu? Porque el Hijo que es del Nuevo solamente y el Padre es del Antiguo solamente. Eso es una herejía que se llama marcionismo, Sí. que muy la predicaban al principio de la iglesia, siglo II, III, y la condenaron. Versículo 8, otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas han pasado y la luz verdadera ya alumbra. Miren que no dice que vivir en santificación es que todavía viven un poquito de tinieblas, porque las tinieblas ya pasaron. Claro, es pretender vivir en tinieblas. Es como si un israelita vive donde hay luz, no importa que sea un cerillo, pero le da por asomarse a la ventana a ver si ve algo en las tinieblas. Ese mandamiento es el amor, versículos 9 y 10. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en. El que ama a su hermano está en luz. Entonces, vivir en la santificación es vivir en el amor. Para terminar, es el último versículo y eso nos da introducción a lo que veremos. ¿Qué es el amor? Romanos capítulo 10, perdóname, Romanos capítulo 13. Versículo 10. ¿Qué es el amor? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es. Claro. Juan dice, no vivan en aborrecimiento, sino en amor. ¿Qué es amor? Amor es el cumplimiento de la Ley. ¿El Antiguo Testamento era sobre la ley y el Nuevo Testamento sobre el amor? Bueno, sí, sin decir que son distintos. El Antiguo Testamento es sobre la ley y el Nuevo Testamento es sobre el amor. El Antiguo Pacto es sobre la ley y el Nuevo Pacto es sobre el amor. El Antiguo Pacto se refiere a la gente pecadora que no cumplió el pacto. Cuando dice nuestro Señor, el pacto antiguo, Jeremías capítulo 31, lo dice con sus padres que lo incumplieron. Luego dice el Señor, yo pondré mi ley en sus corazones. Fíjese que no cambia la ley, no cambia el amor. Lo que cambia es la gente en un corazón nuevo. ¿No deben entender, hermanos? Por eso en Hebreos, en el capítulo 9, capítulo 7, 8, 9, en fin, cuando habla del nuevo pacto, está hablando del cumplimiento del propósito de nuestro Señor, que es en Cristo hacer nacer de nuevo con nueva gente. ¿Los chivos que mataban podían cambiar gente? No, es Cristo, el sacrificio de Cristo nuestro Señor. Por eso ahora es en un nuevo pacto. No porque antes era de la ley y ahora del amor. No porque antes era el Antiguo Testamento y ahora el Nuevo. Porque si era porque se refería al Antiguo Testamento. Y es porque ahora se refiere solo al Nuevo Testamento. Entonces Isaías no vivía en amor. ¿No a entender? La gente no convertida vive en el antiguo pacto. La gente no convertida vive en el Antiguo Pacto, es decir, vive en ¿qué? En el incumplimiento. En el incumplimiento del amor, de los mandamientos. ¿Por qué razón? Porque no están en Cristo. Otra vez, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santi en el nombre de Jesús, de Cristo, y por Él es Espíritu de Dios. Dejemos por ahí, eso en cuanto a la santificación, por ahora.